Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días. En este 11 de febrero celebramos la fiesta de la Virgen de Lourdes y la Jornada Mundial de Oración por todos los enfermos. Nuestro Maestro y Salvador Jesucristo, en las gotitas de esperanza de hoy, no solo quiere compartirnos su pan para que nos saciemos de su plenitud, sino que quiere que nosotros como sus discípulos nos impliquemos en su misión y en el compartir el pan con los demás. Llama la atención ante todo la personalidad extraordinaria del Señor, su palabra viva, capaz de cautivar y llenar de sentido la existencia, al punto que la gente se queda fascinada. Y esto durante 3 días, que no es poco tiempo. Esta larga espera acentúa aún más el hambre y la necesidad de comer que la gente tenía. El milagro parece repetir el que San Marcos ya había relatado en el capítulo 6 de su Evangelio, pero aquí lo hace de una manera más incisiva, buscando que reflexionemos más profundamente sobre el significado de la Sagrada Eucaristía, como celebración de la palabra que luego se hace pan partido y compartido. Esto significa solidaridad, amor, fraternidad, obras concretas. Si no es así, nuestra celebración se vuelve un rito muerto, vacío, en el que la presencia del Señor y la oportunidad para nuestra salvación se desperdicia. El relato resalta además la compasión de Jesús por la multitud que lo sigue. Él, con su mirada amorosa, siempre nos precede y sabe captar todas nuestras necesidades, incluso aquellas físicas que normalmente pasarían desapercibidas, porque no es uno el que la siente. Dicha compasión no se la guarda para sí, sino que la comparte con sus discípulos. El diagnóstico que hace es: la gente lleva 3 días. Las provisiones se agotaron. El lugar era distante. Algunos venían de muy lejos. Alusión a los paganos, que de todos modos también están invitados al banquete del pan para los hijos. El compartir con sus discípulos no es como contar un chisme o expresar un sentimiento de lástima por la gente, sino que busca hacerlos entender que quiere alimentarlos y, segundo, quiere que ellos se involucren en ese que es su deseo. Ellos, con su aguda inteligencia, comprenden el deseo del Señor e inmediatamente intentan zafarse, eludir la responsabilidad que el Señor colocaba sobre sus espaldas. ¿De dónde vamos a sacar para todos esta gente que está aquí en despoblado? Y además lo hacen porque están en territorio pagano, de manera que ellos, como judíos que eran, pues no sentían ninguna responsabilidad por los paganos, que eran gente lejana y además pecadora. Si de pronto hubiese sido con sus connacionales israelitas, de pronto la actitud también hubiese sido diferente. La pregunta de los discípulos de dónde sacar pan demuestra, como ya dijimos, un querer lavarse las manos, dirigiendo la mirada hacia afuera, hacia los demás. Por eso el Señor tendrá que aterrizarnos con la pregunta: ¿cuántos panes tienen ustedes? Que se convierte en un llamado a revisar los propios bolsillos, a ver con qué podemos colaborar personalmente antes que estar pensando en lo que los otros pueden hacer y deben hacer. Es una tentación muy normal. Jesús, con su poder, hubiese podido prescindir de los 7 panes y de los pocos peces, pero no lo hace. Al contrario, lo que tenemos y compartimos se convierte en la base de lo que Dios hará para saciar la multitud. No podemos continuar lavándonos las manos, quedarnos indiferentes, pues este es el cáncer que carcome hoy a la humanidad. Lo siento mucho, no es mi problema. ¿Quién les manda no traer lo necesario? De malas. Expresiones que hemos escuchado y que también hemos usado, y que denotan que el sufrimiento de los demás no es un problema nuestro. Será problema del gobierno, de las entidades, de las organizaciones internacionales, de los demás, pero no mío. Ellos son los que deben solucionarlo. Yo no tengo nada que hacer ahí. A esto el Señor responde diciendo que la solución empieza por poner al servicio lo que tenemos, no solo lo superfluo, también lo necesario, sin olvidar que la salvación eterna depende de lo que hayamos hecho por los demás. El milagro de la solidaridad y del amor se efectúa con los 7 panes y los pocos peces que tenía, más la acción de Dios, que sabemos es lo más importante. El Señor entonces dio gracias, los bendijo y dejó que los discípulos, que ya supieron compartir lo que tenían, reciban de nuevo esos panes multiplicados, llenos de la bendición de Dios, y los distribuyan a la gente. Aquí vemos incluso en los gestos y palabras el relato del milagro de la Eucaristía.
el humilde pan y el poco vino que colocamos en el altar, pero que por la efusión del Espíritu Santo se convierte en el cuerpo y la sangre santísimos de Jesús, pan de vida eterna y cáliz de salvación, únicos, capaces de saciar nuestra hambre de infinito y alimento que ha sido entregado a la Iglesia, para que ella, a través de sus ministros, continúe distribuyéndolo y saciando el hambre de la multitud. Hacia aquello que por mi egoísmo en principio bastaría solo para mí e incluso me haría falta, cuando se comparte, se coloca en las manos de Dios y se hace objeto de su misericordia, es suficiente para saciar a todos y además sobra y de manera abundante. 7 canastos llenos de sobras. Comprender esto significa comprender el signo del pan, que desafortunadamente el pecado y el egoísmo no nos lo permiten, haciéndonos ciegos y sordos para entenderlo. Que el Señor nos ayude a comprender este signo maravilloso y a hacernos también signos del amor, de la misericordia de Dios para nuestros hermanos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.